Conferencia sobre aprendizaje invertido. En el marco de este cuarto Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas de Tecnologías de Información y Comunicación, nos van a dirigir esta conferencia el doctor José Manuel Ríos Ariza, ese señor que viene caminando muy inquieto, y el doctor José Sánchez Rodríguez, que está por aquí sentado a mi izquierda, así como la maestra María Priscila Rojas Polanco. Les voy a platicar un poco sobre su currículum. El doctor José Manuel Ríos Ariza es doctor en Pedagogía por la Universidad de Málaga, obtuvo el grado en 1998. Es profesor de la Universidad de Málaga y profesor huésped en la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado 20 años como profesor universitario y 17 para el Gobierno de España en temas relacionados con la innovación, las TIC y la creación de materiales curriculares. Como docente e investigador, ha desarrollado su trabajo en 15 países que pertenecen a Europa y América. Ha participado en 30 proyectos de investigación financiados por administraciones del Gobierno de España, de la Unión Europea y de países hispanoamericanos. Autor o coautor de más de 50 publicaciones relacionadas con las tecnologías de información y comunicación y las innovaciones educativas. Ha sido coordinador de 5 libros y evaluador de artículos de investigación de 5 revistas mexicanas. Ha dirigido 9 tesis doctorales a profesores de universidades de España, Argentina, Perú, Uruguay, México y Australia, y 17 tesis de maestría de estudiantes de 7 países relacionadas con los procesos de innovación, diseños curriculares y formación. Tiene 5 reconocimientos profesionales o distinciones oficiales, 2 en España, 1 en Venezuela, Perú y Uruguay. Por otro lado, el doctor José Sánchez Rodríguez es diplomado en Magisterio, licenciado en Pedagogía y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. Presenta una gran experiencia como docente en diversos centros de educación y primaria. En la actualidad desarrolla su labor docente e investigadora como profesor titular en la Universidad de Málaga en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Presenta más de 28 artículos publicados en revistas de impacto, 28 capítulos de libro publicados en editoriales con índices, 37 libros como coautor o coordinador, 50 ponencias y o comunicaciones presentadas en congresos internacionales, valoración positiva de un sexenio de investigación en el CNEAI, 10 participaciones en tribunales de oposición, tanto de primaria y tesis doctorales, participación en proyectos de investigación, desarrollo e implementación a nivel internacional y 8 tesis doctorales dirigidas. El último proyecto en el cual participó fue el estudio comparativo sobre utilización y opinión del alumnado universitario sobre TICs, contrastado con las competencias básicas requeridas en futuros profesionales. Este proyecto fue auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y el investigador principal en el proyecto, el doctor José Manuel Ríos Ariza. Por otra parte, la maestra Priscila Rojas Polanco es profesora con experiencia en gestión académica de instituciones de educación superior y educación media, profesora en pedagogía, en biología, en ciencias naturales y administradora y supervisora educacional, en ciencias de la educación y doctora en investigación e innovación educativa. Tiene experiencia en diseños curriculares basados en competencias, evaluación de resultados de aprendizaje, estrategias metodológicas, acreditación de carreras, capacitación docente en educación superior. Tiene una especialización en control de gestión de la información, en didáctica de las ciencias, un posgrado en ciencias de la educación, en docencia universitaria e innovación e investigación educativa, con capacidad de trabajo, organización de equipo proactiva y con relaciones amplias a lo largo de este tema en tanto Europa como en América. Las áreas de desarrollo profesional de la maestra Priscila Rojas Polanco van desde la gestión de procesos y resultados de aprendizaje
al diseño curricular basado en competencias, estrategias evaluativas y capacitación pedagógica. Ha participado en 11 proyectos que van desde la creación de carreras, formación pedagógica, diseño curricular y evaluación de la efectividad del diseño curricular, en 7 seminarios y en 12 publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Es para mí un honor el día de hoy presentarlos y los dejo en el uso de la voz, en espera de que nos motiven con su participación. Sean bienvenidos. Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Jesús, ¿te importa prender? Vale. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, manifestar mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por haber contado conmigo para participar en este congreso, ya en su 4ª edición, sobre buenas prácticas con TIC, en un tema que creo que es un tema de actualidad, como es el de las clases invertidas. Espero que les guste y que creo que puede servirle bastante en vuestro entorno de Cuballes. La verdad es que es un placer estar en esta universidad de tanto prestigio, en un país que nos acoge siempre de forma muy grata, en el que tenemos grandes amigos y que es una alegría siempre volver a este gran país. Quiero compartir con vosotros algunas ideas y experiencias sobre una cuestión que vivimos día a día los docentes, que es el tema de la metodología. Y resulta que cuando impartimos docencia por primera vez, le damos mucha importancia, que la tiene, a dominar los contenidos de la materia. Por supuesto, tiene muchísima importancia. Y estar siempre al día de los avances que se van produciendo en nuestras asignaturas. Pero resulta que le damos poca importancia o lo dejamos en un segundo plano el tema de la metodología. Y tendemos a reproducir, al menos en los primeros momentos de nuestra vida profesional como profesores, los modelos que hemos vivido. Y tendemos a reproducirlos precisamente por la seguridad que nos da el haberlos vivido, aunque de esos modelos en ocasiones no tengamos buenos recuerdos, tengamos malas experiencias o incluso nos hayan podido llegar a frustrar. ¿Quién nos recuerda aquel profesor o profesora de lengua, de matemática, de geografía, que nos hizo odiar la lengua, la matemática o la geografía, a pesar de que eran asignaturas que a nosotros nos gustaban? Bueno, pues espero que eso no ocurra, espero que vayamos progresando en la metodología, que vayamos formándonos y que no llegamos nunca a producir en otros lo que hicieron con nosotros. Y espero que las palabras sean inteligibles, que nos entendamos. A veces hay términos que en España suenan raro aquí decirlos aquí, palabras que tienen significados distintos. Espero que no sea así, que me entendáis, que no ocurra que, como en alguna ocasión me ocurre a la hora de leer un documento, que hay que releer varias veces un párrafo porque no te estás enterando de nada, o seguir avanzando en la lectura porque no te enteras de lo que estás leyendo, ¿no? O en alguna ocasión asistir a una conferencia de una persona y llegas a pensar, oye, esta persona tiene que tener un nivel intelectual asombroso, tiene que ser una eminencia porque no me estoy enterando de nada. Bueno, en el caso, digamos, diametralmente opuesto, también se llega a pensar, bueno, soy de las personas que cuando suman 2 más 2 me dan decimales en la suma. Pero ni un extremo ni en otro. Lo que hay que llegar a pensar es que hay que ver esta persona, este autor, por qué ha escrito este documento de esta forma si no me estoy enterando de nada. Es como si me encuentro un compañero en la calle y le digo, oye, te noto circunspecto, nefelibato y taciturno, ¿qué necesitas? Seguro que mi amigo me va a decir, dame un diccionario, porque Pepe, no sé lo que me dice, ¿no? No es mejor decirle, oye, te noto
serio, distraído y triste. ¿Qué necesitas? Entonces me va a poder responder. Y quiero que las ideas de esta charla sean motivadoras, que os inviten a reflexionar sobre lo que hacemos con el propósito de mejorar, ¿no? Hombre, si vamos a reflexionar para empeorar, mejor quedarnos tal y como estamos, ¿no? No, mejor quedarnos igual. Y estoy convencido de ello. Los docentes, los maestros, los profesores, no tenemos en el ADN ningún gen que diga inmovilismo. Este profesor no va a cambiar. Seguro que no. A lo largo de nuestra vida profesional, os garantizo que vamos a modificar nuestra forma de dar las clases a medida que vayamos aprendiendo, estudiando, reflexionando sobre lo que hacemos, aprendiendo de los demás. Seguro que sí. Y espero que esta sea una ocasión para ello. Y por último, espero que, como decía el profesor Julio Cabero, las palabras de estas conferencias sean amenas y que dentro de 20 minutos pues no estéis la mayoría de las salas con las PDA o con los teléfonos inteligentes haciendo otras cosas distintas que oírme, aunque oír, desde luego, siempre es bastante complicado. Quiero dividir la sesión en varios apartados. Primero, reflexionar sobre las clases tradicionales, porque aunque esta charla no va de las clases tradicionales, resulta evidente que hoy en día siguen siendo la mayoría de las clases tradicionales. Así que me voy a permitir reflexionar un poco sobre ellas. Luego comentaré qué es esto de las clases invertidas, para en un tercer momento dar algunas pistas, algunas ideas sobre qué hacer en clase presencial si nos animamos a invertir nuestras clases. Y por último, comentar algunas ventajas y algunos inconvenientes de esta inversión. Clases tradicionales. ¿Qué vemos ahí? Pues vemos a un profesor delante de un grupo de alumnos, da igual el nivel educativo, da igual la materia, intentando transmitir unas ideas que tiene en un documento. A veces incluso lee el documento que tiene en la mano, que puede ser un libro, que puede ser un artículo, y los alumnos se encuentran encorvados delante de unos pupitres intentando plasmar en un documento, en unas páginas, lo que está diciendo el docente. Están en silencio, en fila, sin preguntar por qué no pueden hacerlo, están escribiendo. A veces los profesores innovan y utilizan una presentación con diapositivas. Soy innovador, estoy utilizando la pizarra digital, ¿no? Con lo cual a los estudiantes se les complica la tarea, porque aparte de estar oyendo al profesor intentar escribir lo que está diciendo, tienen que levantar la cabeza para ver el contenido de las distintas diapositivas y que no se les pierda ninguna idea importante. La palabra dictar creo que tiene significados distintos aquí que en España. Dictar es leer a los estudiantes lo que tienes en un documento, ¿no? Un profesor de mi facultad, ya fallecido, el profesor Esteve Zarazaga, denominaba a los profesores que leen apuntes a sus alumnos como deliciosamente medievales. Como decía el profesor Cabero de que había que retrotraerse a algunos profesores al medievo, pues sí, algunos profesores siguen en el medievo. ¿Por qué? Porque en el medievo había un solo libro antes de la invención de la imprenta que estaba en manos del profesor y el profesor tenía que leer ese libro para que los estudiantes pudieran acceder a ese conocimiento, porque solamente había un libro. Después de la invención de la imprenta, la reproducción masiva de libros, pues se facilitó bastante. Hoy en día, no os quiero decir nada, la transmisión de información, de conocimiento y de distintos tipos de documentos, lo rápido que puede hacerse. Por tanto, él decía que los profesores que leían apuntes en clase a sus alumnos, pues eran o son deliciosamente medievales. Al menos el profesor que lea apuntes a sus alumnos en clase, que sea consciente que muchos estudiantes no están entendiendo la lección. No están entendiendo, ¿por qué? Pues porque tienen sus 5 sentidos en intentar reflejar en unas páginas lo que el profesor está diciendo. No están entendiendo, están escribiendo, nada más. Aparte, el profesor no puede atenderlos, no puede resolver sus dudas en 50 minutos de clase que puede durar por término medio una sesión de clase. Que sea consciente el profesor que lee sus apuntes a los alumnos, que
esos estudiantes no pueden preguntar. Primero, porque no están entendiendo. Segundo, porque no hay tiempo. Tercero, bueno, sí, pues la pregunta más frecuente es ¿puede repetir? Si la idea se ha dicho de forma muy rápida para que el profesor repita y se pueda tomar las anotaciones de nuevo. El profesor que dicte estos apuntes a sus alumnos debe de ser consciente de que sus alumnos no lo pueden oír 2 veces. Con lo cual, si han tenido errores a la hora de tomar las notas, en el mejor de los casos lo que pueden hacer es contrastar sus anotaciones con otros compañeros, pero no pueden oír 2 veces al profesor. Y bueno, al día siguiente, con esta metodología, el profesor en clase pues recoge las tareas, que las tareas consisten en la lectura de unas páginas de un documento, en responder a unas preguntas, en hacer algunos ejercicios. Pues las recoge si tiene tiempo, resuelve algunas dudas si tiene tiempo, y digo si tiene tiempo puesto que tiene que seguir avanzando con esta metodología en la materia antes de llegar a una calificación final en un examen tradicional. Y yo me hago una pregunta. Desde hace varios años se viene hablando de competencias básicas. Aquí en pantalla van a aparecer las competencias básicas de mi facultad, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, bueno, algunas de ellas, para el grado en el que yo imparto clase, que es el grado del profesorado de educación primaria. Y yo me pregunto, profesor, digo, bueno, si yo sigo una metodología tradicional, ¿cómo puedo conseguir que mis alumnos sean competentes para hacer estas cosas? ¿Van a saber colaborar, trabajar en grupo, tener respeto a la diversidad y a la discrepancia si yo lo único que hago es leer una serie de documentos en mi clase? La verdad es que lo veo bastante complicado. Y veo bastante complicado que yo los forme en las competencias que luego tienen que tener para ser futuros profesores de primaria y saber valerse por sí mismos, sin el apoyo de nadie, y dar respuesta a todas las circunstancias y a todas las realidades diferentes que se pueden encontrar en su vida profesional. Si nos vamos a otros niveles educativos, en España, en el tema de las competencias, también hay otras, por ejemplo, el compañero que había ahí en la tercera o cuarta fila de educación primaria, hay una competencia en España que es la de aprender a aprender y la competencia digital y tratamiento de la información, que nuestros jefes, el gobierno de la comunidad autónoma, del país, dice que tenemos que conseguir, ¿no? Yo la verdad es que me resulta muy complicado que la competencia digital y tratamiento de la información se consiga sin utilizar tecnología que el gobierno pone a nuestro alcance, ¿no? Pero bueno, no penséis que esto es algo que nos preocupa, el tema de las competencias, el tema del saber hacer, a los que nos dedicamos a la educación en los últimos años. De hecho, en el año 1974, el profesor Jacques Busquet, en una obra titulada ¿Pueden fabricarse profesores?, hacía una comparación entre la formación de los profesores y la formación de nadadores. Y decía lo siguiente, me van a permitir que se los lea, que se los dicte, no, que se los lea. Imagínese una escuela de natación que dedicara un año a enseñar anatomía y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del agua y formación de los océanos, costos unitarios de las piscinas por usuario, sociología de la natación, natación y clases sociales, antropología de la natación, el hombre y el agua, y desde luego la historia mundial de la natación desde los egipcios hasta nuestros días. Todo esto evidentemente a base de cursos magistrales, libros y pizarras, pero sin agua. Bueno, en una segunda etapa se llevaría a los alumnos nadadores a observar durante otros varios meses a nadadores experimentados. Y después de esta sólida formación, se les lanzaría al mar en aguas bien profundas un día de temporal de enero. ¿Qué le ocurre a estos nadadores? Que se ahogan. ¿Qué ocurre a los profesores que salen de las escuelas de formación de profesorado, de las facultades y las competencias básicas? Competencias profesionales que le van a permitir enfrentarse a todas las situaciones que se dan en un aula.
Pues que se frustran, que chocan con la realidad, que los profesores no somos felices haciendo aquello que nos gusta. Y puede darse el caso que un hijo le diga a su papá, papá, no quiero ir al colegio. Pepito, ¿por qué? Primero, porque tengo sueño. Segundo, porque me aburro. Tercero, porque los niños se ríen de mí. A lo cual el padre le contesta, Pepito, tienes que ir, es tu obligación. Segundo, tienes 37 años. Tercero, eres el director del colegio. Así que aprovechemos la presencialidad, aprovechemos la estancia con los alumnos para cambiar de paradigma, para que esa estancia sea rica, y las tecnologías nos pueden ayudar en esto. Nos pueden ayudar, nos pueden echar una mano. Hechos. Mirad, la metodología la elegimos. Nos vienen los planes de estudio, las competencias que tienen que alcanzar nuestros alumnos, nos vienen dados los contenidos, pero tenemos un amplio abanico de recursos metodológicos que podemos elegir, y nos decantamos por uno o por otro, supuestamente para conseguir las competencias básicas que los gobiernos nos dicen que hagamos. Otra cosa es que sepamos que existen siquiera las competencias básicas, ¿no? Pero bueno, supuestamente debemos de hacerlo así. Y una metodología tradicional, creo que coincidiréis conmigo, en que lo que lleva es al aburrimiento, lo que lleva es a que nuestros alumnos pierdan la atención y lo que es peor, que no aprendan. Bueno, lo peor sería que consiguiésemos que odiasen la asignatura. Pero vamos a suponer que no llegamos a ese extremo y nos quedamos en que los alumnos no aprenden. ¿Por qué no aprenden? Porque es complicado aprender escuchando. Nosotros podemos aprender de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, pero rara vez vamos a aprender de lo que nos dicen, de lo que oímos. Ojalá aprendáis algo hoy aquí. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho no porque estéis prestando atención, sino porque aprendemos haciendo. Si echamos la vista atrás, los que ya tenemos algunas canas y nos acordamos de lo que hicimos en el colegio, seguro que vamos a acordarnos de aquellos que aprendimos en una excursión, de aquellos que aprendimos en un trabajo de recopilación de plantas y metimos las plantas entre periódicos e hicimos una colección, pero no nos vamos a acordar de las palabras de tal o cual profesor durante meses o durante años. De eso se aprende a poco. Vamos, no lo digo yo, ¿no? No lo digo yo, lo comentaba el profesor Julio Cabero en su intervención. En una charla se aprende muy poco. Oyendo a los demás y leyendo se aprende muy poco, se retiene muy poca información. ¿Cómo retenemos información? Pues discutiendo con los demás, intercambiando puntos de vista, debatiendo. Aprendemos practicando, haciendo, y aprendemos muchísimo más si nosotros nos dedicamos a enseñar aquello que nosotros sabemos a los demás. En una conferencia como esta se aprende poco. Es más, nosotros, y muchos de nosotros supuestamente hemos, entre comillas, aprendido así. Pero yo os haría una pregunta aquí a los profesionales que ya estáis en activo. ¿Cuántos de nosotros, y yo me incluyo, aprobaríamos la mitad de la asignatura de la carrera que hicimos? Y ojo, que fuimos buenos alumnos, sacamos buenas notas en todas las asignaturas. ¿Cuántos de nosotros aprobaríamos la mitad de la asignatura? Puntos suspensivos. Y no es que la olvidamos, no, es que nunca la llegamos a aprender. ¿Y por qué no la llegamos a aprender? Porque memorizamos una serie de datos que un día determinado, frente a un papel, escribimos y a las 2 horas nos entró un relajo, una relajación que nos llevó a olvidar ya el 20% de lo que aprendimos, supuestamente. Y a los 2 días nos acordamos de la mitad y a los 2 meses decimos, oye, ¿de qué iba aquella asignatura? Ah, pues no me acuerdo, ¿no? El conocimiento real es inconsciente. En la transparencia que Jesús amablemente nos pone en pantalla, nos indica el profesor Javier Martínez Aldanondo que en el proceso de aprendizaje hay cuatro fases, ¿no? Y él pone un ejemplo de
del carnet de manejar vehículos, ¿no? Y dice que la primera fase del proceso de aprendizaje es no sé qué sé. La sitúa cuando los niños tienen 4 o 5 años que no saben conducir, pero tampoco saben que haya que saber conducir para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no les interesa. Llegamos a la segunda fase, sé que no sé, cuando hay interés. 17, 18 años, me hace falta manejar un vehículo, me apunto a una autoescuela, a una academia de conducción, tomo clases, me examino, empiezo a conducir, me dan el carnet, pero pongo especial atención en todas las cosas que hago. Ya sé que sé conducir. Y pongo especial atención porque todavía no he automatizado lo que sé. Que si piso el embrague, que si introduzco la marcha, pongo especial cuidado. Y después de varios meses, de varios años de estar conduciendo, llegamos a la última fase. No sé qué sé. Nos sentamos, estamos oyendo música, estamos conduciendo y al mismo tiempo estamos hablando por teléfono y todo esto sin poner especial atención en lo que hacemos. Obviamente con una metodología tradicional nunca vamos a llegar a que nuestros alumnos lleguen a esta última fase y que se queden, que saben en algún momento algo que luego se les olvida. Decía, y me voy a repetir con algunas ideas con el doctor Cavero, que en una metodología tradicional el profesor es la única fuente del conocimiento y se encarga de trasvasar dicho conocimiento de un recipiente donde está a otro recipiente que es el alumno. ¿Pero realmente hay calidad en ese proceso? ¿Qué ocurre si la clase es a las 5 de la tarde en lugar de las 9 de la mañana y el profesor está cansado? ¿Qué ocurre si viene después de unas vacaciones y está poco motivado? ¿Qué ocurre si entra en clase después de discutir con un compañero o con el rector o enterarse de una mala noticia? Pues que ese trasvase de información desde luego no tiene calidad o pierde parte de la calidad, ¿no? Y ese modelo de yo profesor sé, tú alumno no sabes, yo profesor te cuento, hoy en día, como decía el doctor Cavero, no tiene sentido con el acceso a las fuentes de información que todo el mundo tenemos a través de distintos dispositivos. Decía Paulo Freire hace ya bastantes años que enseñar no es transmitir información, sino crear las bases para su propia construcción o producción. Y esto se dijo ya hace bastante tiempo. La taxonomía que el doctor Cavero comentaba, en una clase tradicional nos quedamos en los niveles más bajos, en que nuestros alumnos recuerden la información que hay en unos documentos y que lleguen a comprender en el mejor de los casos lo que allí se indica, pero nada más. Al nivel último y más complejo de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom de la creación, no llegan. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para llegar. Y por último, ¿no estamos fomentando en una clase tradicional lo contrario de lo que se nos pide? ¿No estamos fomentando la competitividad y el individualismo cuando resulta que las competencias que nos dicen nuestros gobiernos van por el camino contrario? Ojo, a pesar de que nuestro gobierno también está enfrascado en comparar sistemas educativos de distintos países y comparar los alumnos, los resultados a base de pruebas estandarizadas, ¿no? Cosa que también es bastante discutible, puesto que no todos los alumnos tienen las mismas circunstancias económicas, sociales, culturales, ¿eh? Pero bueno, por una parte nos dicen una cosa y por otra parte nos dicen la contraria. ¿Qué es esto de la metodología tradicional, el método, las clases invertidas? Bueno, hay muchas terminologías. Me voy a permitir que sea sintético y que resuma que las clases invertidas consiste en hacer en la clase aquello que tradicionalmente se hacía en casa y hacer en casa aquello que tradicionalmente se hacía en la clase. Ni más ni menos, ni menos ni más. Y para ello las tecnologías nos echan una mano. Es aplicar el sentido común a lo que debería ser la enseñanza de nuestro siglo XXI, en el que las tecnologías ponen a nuestra disposición muchos recursos para que nuestra labor como docente sea más relevante y para que las tareas de nuestros alumnos sean más significativas y para que aprovechemos mucho más el tiempo de clase. Sobre todo en centros como este, en el que eso es una joya, en el que hay que cuidar y mimar y potenciar el tiempo de clase.
Resumo la enseñanza tradicional, las clases tradicionales con esta infografía. El profesor en clase imparte conocimiento, o por lo menos eso pretende. Los estudiantes escuchan y toman apuntes en clase. Y luego en casa los estudiantes estudian y realizan prácticas. Y al día siguiente, o cuando sea, de nuevo en clase, el profesor requiere que los estudiantes muestren sus conocimientos, porque bueno, nos toca poner una calificación al final en unas actas, una calificación numérica, y tenemos esta labor. Por tanto, tenemos que conocer qué conocimientos tienen sus estudiantes, nuestros estudiantes, para al final poner una nota, ¿no? Las clases invertidas huyen de la enseñanza directa en clase frente al gran grupo, y esa enseñanza directa se traslada al espacio individual que quiera cada alumno, en su casa, en una biblioteca, en una sala de estudio. En la siguiente infografía pues, se puede ver, espero que algo más claro. El profesor en casa, antes de ir a clase, el profesor en casa proporciona los materiales con los conocimientos de la asignatura a sus alumnos, antes de ir a clase. Y esos materiales pueden ser los que el profesor estime oportuno. Puede ser texto, puede ser audio, puede ser vídeo, pueden ser presentaciones, lo que sea. El alumno en casa, antes de ir a clase, trabaja esos materiales. Dependiendo de si es un vídeo, pues lo tiene que ver, un audio oír, un documento de texto, leerlo, trabajarlo. Y luego, ¿qué hacemos en clase? Pues realizar prácticas. ¿Para qué? Para consolidar lo aprendido en casa. De nuevo, tenemos que solicitar a los estudiantes que nos enseñen lo que saben para poner una calificación. Pero como nos hemos liberado de tiempo en el aula con la transmisión de información, tenemos mucho tiempo en clase para estar con ellos, para trabajar con ellos a base de proyectos, para ayudarles, para preguntarles, para tener unas dinámicas de grupos que de la otra forma es imposible. Y mediante esa liberación de tiempo que nos proporciona este nuevo recurso, método, llamadlo como queráis, tenemos tiempo para conocerlos mucho mejor y poner, al final, que nos toca siempre, una calificación más ajustada a lo que realmente saben. Y de nuevo con la metodología de Bloom, si nos liberamos tiempo en clase para interactuar con los alumnos y poner unas tareas más significativas para ellos, sí que vamos a poder lograr todos los niveles de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom. Ejemplo, seguro que alguno de vosotros, aunque no le haya dado el nombre de clases invertidas o el término que sea, está utilizando al menos parcialmente este método. ¿Por qué? Porque seguro que algunos de vosotros ha hecho en alguna ocasión un manual para sus alumnos y se lo ha dado al principio del cuatrimestre, del semestre. Seguro que habéis hecho una selección de artículos, de capítulos, para que los alumnos lean antes de ir a clase. Seguro que habéis hecho una selección de recursos que están en Internet para que los visualicen, para que los oigan antes de ir a clase, como apoyo a vuestra asignatura. Seguro que algunos de vosotros en alguna ocasión, si lo habéis necesitado, habéis hecho un material multimedia, como este. En el año 2000, un profesor de la Facultad de Psicología de mi universidad, Santiago Torres, nos pidió ayuda al grupo de investigación para que les prestásemos apoyo para hacer un material multimedia para una asignatura titulada Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación, en el que tenía que emplear mucho tiempo de clase en repetir una serie de procedimientos. En el caso de la imagen era para aprender palabra complementada. Palabra complementada es lectura labial combinado con posiciones y gestos de la mano para diferenciar en la boca los fonemas que suenan, o sea, que se ven igual, ¿no? Y decía que, claro, empleaba muchísimo tiempo en esto. Hicimos un material multimedia que les daba a los alumnos el primer día de clase. Al año siguiente hizo otro material para la misma asignatura, titulado Bimodal 2000, por cierto, se pueden bajar los dos de la red, y en este caso era el bimodal, que es lengua de signos y lengua oral. ¿Qué nos manifestó? Pues que estaba encantado. Estaba encantado porque se liberó gran parte del tiempo de clase
en ayudar a los alumnos, ya que los alumnos aprendían en casa los procedimientos que tenían que adquirir en esa asignatura. Y pongo este ejemplo como también podría poner el ejemplo de fisioterapia. ¿Cómo se enseña a los alumnos a dar un masaje terapéutico si solamente se les dice una sola vez? O en enfermería, ¿cómo se realizan las curas? Bueno, estoy diciendo igual alguna barbaridad porque ni soy enfermero ni soy fisioterapeuta. O cómo se interpreta en medicina unas radiografías. Es más, ¿y si los alumnos faltan a clase por cualquier motivo? ¿Y si están enfermos? ¿Y si tienen una extremidad rota, una pierna partida y tienen que estar 40 días sin venir a clase? ¿Cómo les transmitimos la información? ¿Dejamos que sus alumnos, compañeros de clase, se conviertan en sus profesores? ¿Y si los alumnos están en clase y por cualquier motivo se tienen que ausentar? ¿O están en clase y dicen, uy, este profesor ya estoy aburrido, están desconectados? Conectados a otro sitio, desconectados del profesor. O no tienen suficiente con una vez que se les diga las cosas. Por tanto, darle la información previo a la clase presencial es liberarnos a nosotros de tareas repetitivas y de optimizar nuestro tiempo en clase con los alumnos. Bien, Pepe, me has convencido. Voy a intentar invertir mis clases. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Proponérnoslo. Cambiar el paradigma ese de transmisión de la información en el que el profesor se convierte en el único depositario y fuente del saber y transmisor de la información, a otro paradigma en el que el profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje y ayuda a los alumnos a que ellos aprendan a aprender por sí mismos. Ya me lo he propuesto. ¿Y ahora? Pues como no voy a inventar la rueda, voy a buscar información en Internet para la parte teórica de mi asignatura. Y seguro que voy a encontrar gran información que puedo utilizar para la parte teórica de mi asignatura, en distintos formatos, ¿no? O que encuentro información que tengo que adaptar haciendo modificaciones a ese material para mis alumnos. ¿Qué ocurre si no encuentro material adecuado a alguno de mis temas? Bueno, pues los puedo hacer. Hacer un texto y subirlo a Internet en formato PDF, hoy en día está al alcance de todo el mundo. Hacer una presentación y subirlo a una página web, a SlideShare o cualquier sitio web para presentaciones, al alcance de cualquiera de vosotros. Grabar vuestra voz sencillamente con un programa de edición de audio y subirlo a un canal de podcast, cualquiera puede hacerlo. Pero es más, lo más complicado que es hacer vídeo, que hace 20 años solamente podían hacer vídeos, aquellos con unos grandes conocimientos y unos aparatos de mucho coste, hoy en día vídeo puede hacer cualquiera de vosotros, utilizando cualquier dispositivo, un teléfono inteligente, una tableta, una webcam. Eso sí, bueno, tampoco tiene que ser un vídeo de calidad, no lo voy a presentar a ningún concurso. Si me sirve para transmitir la información de la parte teórica a mis alumnos, bienvenido sea. Y lo podemos hacer con los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Jesús, ¿te importaría hacer clic en el primer enlace, en el muñequito con la tableta? Bueno, os voy a mostrar sencillamente ejemplos de... Pasa a la mitad, si no te importa. Te voy a la mitad del vídeo. Compañero del grupo de investigación, Enrique Sánchez, grabado por otro compañero con una tableta. Con una tableta, nada más. Luego utilizó un programa de edición de vídeo para intercalar algunas imágenes y editar algo el vídeo. Es una de nuestras aulas, sin alumnos. El sonido pues no era de alta calidad, puesto que no utilizó tampoco un micrófono de solapa. La segunda vez que hizo vídeos de estas características, un microfonito de solapa para aumentar la calidad del vídeo. Pero tampoco pongámonos un techo muy alto. Pues nada, ya tenemos un vídeo para nuestros alumnos hecho por nosotros de forma fácil y subido a YouTube. Jesús, ciérralo, muchas gracias.
Si necesitamos en alguna ocasión no grabarnos a nosotros mismos, sino en la pantalla del ordenador, puedes poner el segundo, hay programas que nos capturan la pantalla del ordenador y nuestra voz y nos crean y nos generan un archivo de vídeo que luego podemos poner a nuestros alumnos a disposición de ellos para que los vean cuando quieran. Es uno de los vídeos que estamos utilizando en un MOOC sobre una herramienta de software libre de creación y retoque de imágenes utilizando el programa GIMP. Bueno, pues eso son capturas de pantalla. Si necesito hacerlo, esto no es complicado en absoluto de manejar. Todos somos capaces, os lo garantizo, de poder hacerlo. Jesús, con tu permiso, anúlalo. Y esto es captura de pantalla del ordenador. Si necesitamos, aparte de capturar la pantalla, nuestra voz, capturar nuestra cara a nosotros mismos, lo único que tenemos que disponer aparte es una webcam. O incluso, el cuarto, si disponemos, nuestra universidad nos pone a nuestra disposición una serie de profesionales, como en el caso de la Universidad de Sevilla, el profesor Julio Cabero tiene un centro dedicado a esto, que nos puede ayudar, porque tampoco tenemos que saber de todo. Pues podemos tener vídeos de calidad más profesional. Este es el vídeo de la presentación del MOOC de la Universidad de Málaga, en el que el profesor Julio Ruiz Palmero, que estará por ahí, no lo sé, y yo participamos, ¿no? Y claro, tiene mayor calidad, pero no importa la calidad si yo consigo transmitir la información que quiero a mis alumnos. Jesús, muchas gracias. Siguiente fase. Que nuestros alumnos, obviamente, antes de ir a clase, visualicen los materiales. Pero yo me haría la siguiente pregunta también. Oye, en una metodología tradicional, ¿cómo nos aseguramos de que nuestros alumnos vayan estudiando día a día con ese material que van recopilando en una clase tradicional? Porque lo normal es enfrentarse a la asignatura un día antes, o 2 días antes, o una semana antes del examen final, ¿no? Pero bueno, sí tenemos posibilidad de ofrecer a nuestros alumnos una serie de herramientas para que visualicen los materiales. El dibujito de la esquina inferior derecha es una app que ha hecho un compañero del grupo de investigación para que los alumnos tengan estos materiales en sus teléfonos inteligentes, en sus smartphones. Pero lo normal hoy en día es utilizar una plataforma de enseñanza virtual para que estén ahí todos los materiales ordenados por temas, ordenados, incrustados, de distinto tipo. ¿Y cómo nos aseguramos de que los vean? Bueno, podemos hacer varias cosas. Primero, en una plataforma de enseñanza virtual, cuando alguien accede a un recurso, la plataforma nos indica quién ha accedido a qué recurso. Podemos saber. Incluso nos puede permitir la plataforma que si un alumno no ha leído o no ha visto los contenidos del tema 1, no se le muestre el tema 2. Nos obligamos o le obligamos a que vea los contenidos del tema 1 antes de poder seguir avanzando en el tema 2. Y de todo esto tenemos constancia. O le podemos poner un cuestionario que podemos utilizar o no para la evaluación final. Le podemos poner un cuestionario de evaluación del tema 1, para que una vez que lo supere con múltiples intentos, si consideramos oportuno, avance en la materia. Es decir, tenemos recursos para asegurarnos de que nuestros alumnos vean los materiales antes de ir a clase. Si no, no tiene sentido la presencialidad. Si no conocen lo que tienen que conocer, ¿cómo vamos a debatir sobre ello? ¿Cómo vamos a hacer talleres sobre lo que tienen que hacer si no lo han leído, ¿no? Podemos utilizar, si estamos conectados a través de Wi-Fi al campus virtual, hacerle una serie de preguntas al mismo tiempo que estamos hablando, mostrándole una serie de preguntas y que ellos contesten a esas preguntas a través de la plataforma. Incluso podemos utilizar recursos web 2.0 en el caso de que tengamos vídeos para incrustar en medio de los vídeos preguntas que tienen que ir respondiendo. Si no te importa, Jesús, muestra, hay 2 sitios web, hay muchos sitios, el primero, y si le puedes poner sonido,
Es un vídeo que está subido en YouTube, no es mío, pero bueno, ya que venía a México, digo, bueno, lo voy a utilizar. El 2 de noviembre en México, vídeo, la gente celebra el Día de los Muertos. Bueno, un vídeo, una locución, y yo puedo introducir una pregunta en un momento determinado y es luego un puedo día saber qué ha para contestado recordar cada a las alumno. personas Repito, que se han no tiene muerto. que ser con el ánimo de calificarlos, de ponerle una nota, sino saber qué saben y dónde han fallado, ¿no? Hacer esto es relativamente fácil. Yo tengo un vídeo en YouTube, me doy de alta en este sitio web, indico la URL de YouTube donde está este vídeo e introduzco las preguntas que yo quiera en el lugar que estime oportuno. Gracias, Jesús. Hay otro sitio web y muchos más. Así que nuestros alumnos ya han trabajado los materiales. Siguiente fase, en clase. ¿Qué hacemos en clase? Pues no hay contenidos nuevos en clase. El contenido el profesor ya se lo ha facilitado a los alumnos para que lo trabajen en casa. ¿Qué hacemos en clase? Pues aplicar lo aprendido en casa o preguntar cuestiones que no han comprendido. No hay contenidos nuevos. Obviamente sí que podemos dedicar la primera parte de la clase a resolver dudas, ¿no? Porque no por el hecho de oír al profesor o leer los documentos que ponemos a su disposición, ya los alumnos lo van a entender o lo van a comprender de primera vez, o aunque lo hayan podido leer y releer varias veces, ¿no? Resolvemos dudas. Después podemos hacer preguntas que ellos ya deben de conocer. Incluso hacemos preguntas sin darles respuestas. Vamos a ver, pregunta 1, 3 respuestas. ¿Cuál creéis que es la respuesta verdadera? Y no se las digo. Pregunta 2, 3 posibles respuestas. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Y no se las digo. Ahora, y luego les puedo invitar a que se reúnan en grupo y discutan entre ellos cuál es la respuesta correcta a cada una de las preguntas formuladas. ¿Yo puedo saber la respuesta de cada uno? Sí, si dispongo de tecnología para ello o tengo imaginación, pues puedo utilizar stickers, como por ejemplo en la Universidad de Massachusetts, que los tienen como parte del material académico y lo tienen que comprar. O si me permitís un ejercicio de imaginación, utilizar los cubiletes del parchís y que traigan cubiletes a clase y que ponga el cubilete verde si la respuesta que ellos creen que es correcta a la pregunta número 1 es la primera, o el amarillo la segunda, o el rojo la tercera. ¿Me permitís el ejercicio ese de imaginación, ¿no? Así que sí que podemos dedicar el tiempo de clase, como podéis ver, a otro tipo de cuestiones. Y después, pues después vamos a hacer prácticas. Obviamente las prácticas serán distintas en función de si somos químicos, somos abogados, somos profesores, en función de nuestras asignaturas. Pero vamos a hacer esas prácticas que en principio hacían en casa, vamos a hacerlas en clase, lo que decía el profesor Cabero, otras posibles dinámicas de grupos, discusiones, confrontación de ideas. Podemos hacer un trabajo colaborativo dividiendo una tarea en distintos grupos y que luego tengan que unir las distintas partes para que tengan sentido, y en función de cada una de nuestras asignaturas, pues esas tareas que en principio se hacían o no en casa, que se hagan en clase. Por último, desventajas, ventajas. Bueno, las desventajas yo la he puesto entre paréntesis, entre signos de interrogación, porque no la considero tampoco desventaja. Miedo escénico. ¿Quién no tiene miedo la primera vez que da clase a enfrentarse a los alumnos? ¿Quién no tiene miedo la primera vez que habla en público? Porque yo todavía me pongo algo nervioso y tardo 5 minutos en tomar el pulso a la audiencia. Todo el mundo, todo el mundo. Nos ponemos nerviosos la primera vez, pero lo vamos superando. Por tanto, ¿el miedo escénico es un inconveniente? No debe de serlo, ¿no? Y seguro que si nos grabamos, vamos a mejorar. ¿Por qué? Pues porque si nos grabamos, tanto de audio como de vídeo, y nos observamos a nosotros mismos, es probable que nos demos cuenta de que nos movemos demasiado por la sala. Hay profesores que van adelante y atrás de la sala y los alumnos tienen que estar girando continuamente la cabeza, que cometemos muletillas, sí, bueno, no, sí, vale, sí,
Entonces, ese miedo escénico en principio lo superamos, tampoco tiene por qué ser los vídeos o los materiales que hagamos de gran calidad y no es un inconveniente. Jesús, ¿te importaría poner el vídeo, el último enlace, en la transparencia? Primero, signos de agrupación, 2 por 48, 2 por 8, 16. Llevamos 1, 2 por 4, 8 y 1, 9. Más el 7 que tiene aquí. 7 más 96. Una comunicación presentada en este congreso de unos compañeros de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. No sé si estarían por aquí presentes, han visto su nombre grabado, haciendo una demostración de un problema de álgebra. Es decir, es un buen ejemplo, ¿no? No se ve la transparencia. Bueno, lo dejamos ahí. Cintia Reyes, no, vuelve. Bien, pánico a la sesión presencial. Decía un compañero hace unos cuantos años que él no dejaba en copistería, en reprografía, ni las presentaciones a sus alumnos porque no le venían a clase. Dice, oye, pues ya optimizas tú el tiempo de clase, ya lo haces significativo como para que si le das el contenido de la asignatura de cualquier forma a tu alumno no te vienen a clase, pues ya valoras el tiempo de clase y hace una dinámica bastante adecuada. Y sobre esfuerzo, bueno, nos puede llevar cualquier cosa que hagamos o un esfuerzo inicial en el que podemos también disfrutar ese sobreesfuerzo y que lo podemos rentabilizar en cursos siguientes. El material que hagamos siempre nos puede servir para otros cursos o para otros grupos de alumnos. ¿Ventajas que nos dan las clases invertidas, las aulas invertidas? Pues sabemos lo que saben los alumnos con más fidelidad que si nos fiamos exclusivamente de un examen tradicional. Aumenta la participación de nuestros alumnos en clase, mejora la adaptabilidad en la asignatura, ya que los alumnos se enfrentan a los contenidos las veces que necesiten, los ven desde donde quieran, y yo en clase puedo ayudar a alguien que lo necesite. Rescatar a alguien que lo necesite, que no comprenda bien los contenidos, reunirme en pequeños grupos. Y por último, al liberarme de tiempo de clase en dictar apuntes, puedo hacer tareas más significativas para nuestros alumnos. Concluir diciendo de que no hay recetas, aprovechemos lo bueno que tiene todos los recursos que caigan en nuestras manos, llámese plataforma de enseñanza virtual, llámese recursos metodológicos, llámese tabletas, llámese cualquier instrumento que caiga en nuestras manos. Y nada, muchas gracias por su atención. Ahí está mi dirección de correo electrónico por si queréis comunicaros conmigo en un futuro. Gracias a todos. Bueno, quiero agradecerles a todos su paciencia, porque ya va el día avanzando hacia la hora de comer. Y en esta ponencia, bueno, en esta mesa intervenimos 3 personas y no hemos seguido el orden más clásico. El orden más clásico sería que primero se dijese una contextualización para decir por qué sería conveniente este tipo de enseñanza, este tipo de aprendizaje invertido y luego pues explicar, como ha hecho Pepe, qué es el aprendizaje invertido. A mí me va a tocar un poco el justificar por qué puede ser, no la única solución, pero por qué puede ser interesante que se adopte este tipo de aprendizaje. Y luego finalmente, y nos quedará ya poco tiempo, pero espero dejarle tiempo, la maestra Priscila de la Universidad de Santo Tomás nos explicará cómo desde su universidad, que tiene muchas características parecidas a algunas de las universidades iberoamericanas, o sea, una universidad con muchísimos alumnos, cómo están migrando desde la educación presencial a una mayor virtualización.
y cómo esta herramienta también puede ser un elemento de potenciar esa virtualización. Bien, entonces pasamos con una primera pregunta. Lo primero que yo voy a plantear es un pequeño mapa mental, un mapa sobre en qué situación nos encontramos especialmente en Iberoamérica, teniendo en cuenta que las circunstancias pueden variar rapidísimamente. Lo primero que nos ha pasado aquí en la última década, es que prácticamente en la mayoría de los países iberoamericanos ha tenido un alto crecimiento del Producto Interior Bruto, especialmente en países como Perú, como Brasil, como Chile, han tenido ese alto crecimiento. ¿Qué interés tiene esto para la educación? En la medida en que los productos interiores brutos aumenta la clase media. En la medida en que aumenta la clase media, aumenta también las posibilidades de que los alumnos lleguen a la universidad. Las universidades generalmente no se nutren de las clases bajas, sino se nutren normalmente de estudiantes procedentes de clases medias o medias, incluso hasta de media vulnerable. Por tanto, un aumento del Producto Interior Bruto significa forzosamente que vamos a tener un mayor número de estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado? También hay otra singularidad, aumento de la población. En este aumento de la población junto al Producto Interior Bruto nos ha dado un indicador. Las universidades iberoamericanas están creciendo a una media de un 6,8% del alumnado. O sea que el año que viene habrá un 6,8% más que este año. Eso significa que las universidades no pueden o tienen dificultades para hacer esa digestión, o sea, para adaptar o para integrar a esa población tan grande de estudiantes, y también, especialmente, que la pública no puede responder a esa gran demanda de ciudadanos que quieren acceder a la enseñanza superior. Y por tanto, se ha producido un incremento espectacular de la enseñanza privada, que prácticamente en la actualidad casi tiene el mismo porcentaje de alumnos que la enseñanza pública. Hablo a nivel de Iberoamérica, ¿no? Bien, simplemente para contextualizarlo, el Banco Mundial, en el informe que dio el año pasado, decía que 100 millones de iberoamericanos habían abandonado la pobreza y habían entrado dentro de la clase media. Eso nos indica, nos da un panorama de que los estudiantes universitarios van a seguir aumentando a un buen ritmo. Bien, otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta con respecto a las TIC. Ahí veis una frase que está, ¿no? Que dice, los estudiantes están en la red, la conforman y la transforman. Gran parte de los profesorados entran en la red, es decir, no tienen la misma relación con la red. Ellos pasan más tiempos, la red se concibe por una cosa y ellos probablemente la usen para otra. Ellos prácticamente pues tienen una gran autonomía para crear sus espacios de comunicación, que algunas veces para los profesores no tienen tanto sentido. Nosotros entramos a la red para trabajar, ellos generalmente viven en la red para comunicarse. En el profesorado sí hemos avanzado en la creación de redes, pero de otro tipo distinto a las que avanzan nuestros estudiantes, como son las redes de investigación, como son, por ejemplo, redes como esta, que se pueden crear a partir de congresos, pero apenas se ha avanzado en compartir la docencia. Es decir, difícilmente yo comparto la docencia con alguien a través de la red. Prácticamente la docencia sigue siendo una actividad individual, por lo menos en la mayoría del profesorado. Otra cuestión que tenemos de problemática. Parte del profesorado no profundiza en el uso de las TIC por desconocimiento de su utilización didáctica. El otro día un periodista nos decía en una rueda de prensa que conocía a 3 maestros que tenían totalmente prohibido el uso de móviles, tabletas y demás en su clase, que tenían que desconectarlas y quitárselas, ¿no? Esto es una de las partes de la realidad, o sea, los profesores tienen miedo a un uso que ellos no controlan.
ni saben qué hacer exactamente. La mayoría de las plataformas siguen siendo un lugar donde colocamos documentos y tareas. Colocamos tareas y recibimos tareas de los estudiantes. Ese prácticamente es el uso que se están dando a las plataformas, que es un buen uso, pero no es el único uso ni un uso suficiente para el potencial que tienen las plataformas de cara a comunicarnos con nuestros estudiantes. Las plataformas y las TIC obligan al profesorado a concretar, y este es un problema que les presenta el profesor. En la metodología antigua yo podía dar unas actividades, las que fuera, y como eran ambiguas, yo luego podía retomarlas. Ahora en la plataforma me exige muy claramente dar unos criterios de evaluación, dar unas indicaciones precisas sobre la tarea que tiene que hacer el estudiante, que antes normalmente no se hacía. Y si alguno se equivocaba, algún profesor se equivocaba, decía, habéis copiado mal lo que yo quise decir, ¿no? Pero si tú lo escribes, ya no hay tantas posibilidades de argumentar que el error es del estudiante. Eres tú el que has tenido el error. Y aquí me voy a meter con una cuestión para mí básica. En la Unión Europea y en muchos países, ahora con todo que hemos llegado a la conclusión de que el aprendizaje tiene que estar centrado, o sea, la relación educativa tiene que estar centrada en el aprendizaje de estudiantes, nos dedicamos mucho tiempo a medir los tiempos, pero aunque nos lo dicen las leyes, realmente no medimos los tiempos que una tarea exige a un estudiante. Es decir, nosotros decimos a una redacción de 5 páginas. Bien, ¿cuánto le va a demandar a ese estudiante hacer esa redacción de 5 páginas? No tenemos muy claro el tiempo que realmente invierte. Y además, no tenemos claro porque también nosotros tenemos un hándicap importante los profesores. Y es que nosotros manejamos un vocabulario, manejamos unos conceptos, manejamos una riqueza de bibliografía que hemos leído durante años, y a nosotros hacer 5 páginas, pues a lo mejor nos cuesta cada página 15 minutos. Y pensamos, pues esta actividad se hace rápida, porque yo la hago rápida. Para mí es fácil, pero ¿qué pasa con un estudiante, como nos está pasando en todos los países del mundo? Que resulta que tenemos estudiantes que tienen problemas a la hora de escribir y de expresarse por escrito. ¿Qué pasa cuando los estudiantes, tenemos algunos que están llegando con verdaderas dificultades de lectura comprensiva, aunque suene muy fuerte, ¿no? Pero tenemos estudiantes que están llegando a las universidades con problemas de lectura comprensiva cuando las ideas son complejas. No para entender una idea fácil, pero ¿qué pasa? Pues simplemente no tenemos las herramientas para medir con precisión qué es intensidad, qué esfuerzo tiene que hacer el estudiante para poder realizar esa tarea. ¿Y qué hacemos? Como no lo sabemos, pues con frecuencia apostamos por tareas superficiales. A un resumen de 2 páginas de tal libro o de tal artículo. Bueno, está bien, pero es una tarea simple, porque no exige una gran complejidad. Y esto nos condiciona bastante. Por otro lado, en centros, especialmente como este, que se ha apostado por una enseñanza semipresencial, resulta que al profesorado se le da otro rol, el rol de asesor. Y ese rol de asesor conlleva, a la vez, sobrevive con el rol de profesor. Y esto genera y conlleva un aumento de la incertidumbre, de ese miedo que ha hablado José Sánchez, y de esa también sociedad líquida, conocimiento líquido, que Bauman habla y del que nos habló el doctor Cavero. Esa incertidumbre ante la falta del conocimiento, esa incertidumbre ante el futuro, esa incertidumbre en gran parte de lo que hacemos, es algo, como dice Bauman, con lo que tenemos que aprender a vivir. Y esta es una de las primeras reflexiones que quiero resaltar. Vamos a tener que aprender a vivir con incertidumbre. No podemos garantizar nunca que la metodología que usemos sea la más pertinente, ni que esa nos lleve forzosamente
a que nuestros estudiantes aprendan. Vamos a tener incertidumbre, pero dentro de esa incertidumbre, al menos, debemos de rechazar las cosas que sabemos que no van a funcionar. Voy a poner un ejemplo bastante curioso y que se puede aplicar a cualquier universidad. Fijaros los datos que hay. Un profesor, por ejemplo, aquí en educación semipresencial, que tiene 5 asignaturas, dedica 10 horas de la semana a la docencia con alumnos. Ya tiene 10 de sus 40 horas. Bien, en total, si tiene 5 materias, aproximadamente, y teniendo que aquí no tenemos una gran densidad de alumnos, puede tener sobre 180 estudiantes. Si esos 180 estudiantes hacen una tarea de solo 2 páginas en una semanita, el profesor tendrá ni más ni menos que leer 360 páginas. Si el profesor quiere dedicarle un poco de tiempo y no poner visto, ¿vale?, a esa lectura, y observar, por ejemplo, y darse cuenta que algún alumno haya podido escribir burro con V, si puede llegar a detectar que ese alumno ha puesto burro con V o había sin H, resulta que le va a tener que invertir como mínimo 5 minutos a cada página, lo cual nos da un total de 1.800 minutos, lo que significa 30 horas. Ya tenemos las 40 horas de trabajo del profesorado. Bien, seguimos haciendo cálculos. Además de ello, el profesor debe invertir tiempo en leer. Un profesor que no lee difícilmente va a poder enseñar nada, ¿no? Leer significa informarse de lo que otros hacen, debatir, aunque sea de una manera, aunque esté ausente con la persona que está escribiendo, ¿no?, qué es lo que está reflexionando sobre ese autor. Tiene que profundizar en el conocimiento, tiene que acceder a bases. Ya van por encima de las 40. Si encima tiene que seleccionar un material idóneo, buscar en internet, buscar vídeos en YouTube, etcétera, para que sus alumnos logren aprendizajes significativos y además diseñar las estrategias, las actividades, hacer lo que aquí en España llamamos programación, aquí la llamáis planeación, rellenar el montón de documentos que hay que rellenar para todo, ¿no? Entonces ya pasará una pregunta. Hasta aquí no hemos hablado con el estudiante y ya nos salen como mínimo 50 horas y todavía no hemos hablado con el estudiante. Si encima tenemos que retroalimentar a los estudiantes y tenemos que decirle, además de he visto tu tarea, quiere decirle algo más que signifique una retroalimentación para que el estudiante aprenda qué es lo que no ha hecho bien o qué puede mejorar o qué expectativas puede tener ante ese trabajo. Simplemente dedicándole 5 minutos, que no es una gran barbaridad, le saldrían otras 15 horas. Ya estamos en torno mínimo 80, pero encima, como tenemos una carrera docente e investigadora, si alguien quiere ser del SNI o del PROME, tendrá que producir investigación, producir libros, tomar datos, analizar, escribir, etc. Claro, ante esta perspectiva, ¿alguien se puede asombrar? Bueno, ahí veis otras más, ¿no? Luego no vienen los acreditadores, empiezan a decir que sí, que indicadores de calidad tiene, que bueno, te piden toda la programación, planeación, coherencia de los objetivos, metodología, clase a clase que vas a hacer, etc. Y además queremos que nuestros estudiantes trabajen colaborativamente, sean competitivos de forma no excluyente, es decir, que tengan una competitividad sana, ¿no? En el sentido de
de potenciar y de animarse a hacer las cosas bien, ¿no? En fin, cuando hemos hecho todo esto y le preguntamos a nuestros estudiantes, bueno, ¿y qué piensan ustedes? Pues la mayoría de los estudiantes que están aquí dirían, pues que la mayoría de los profesores no le hacen ningún comentario. ¿Pero es que alguien puede extrañarse que eso ocurra? No. Simplemente estamos virtualizando la docencia, pero no hemos cambiado la metodología. Y además, no hemos hecho un cambio en profundidad del sistema universitario. Por tanto, nuestros estudiantes están centrados en el aprendizaje en ellos, pero realmente no tenemos ni siquiera tiempo real para que nuestros estudiantes puedan ser atendidos de la manera en que deben ser atendidos. Y este es un problema. Y un problema que va más allá de que el profesor quiera ser responsable o no, de que simplemente es muy difícil. Pues bien, estoy hablando de un centro con pocos estudiantes por aula. En mi universidad yo he tenido clases de Málaga muchas veces. Ahora tenemos un número tope de 75 estudiantes por aula. Por tanto, multiplicar, ¿no? Y en los buenos tiempos, y Julio Cabero también lo habrá vivido, pues teníamos 130, 150. Hemos tenido, sí, lo hemos vivido, y además hasta no hace mucho tiempo, hasta 6 o 7 años hemos tenido 130, 150 por clase, o sea, por unidad, por materia. Simplemente tenemos un sistema que hace imposible que el aprendizaje pueda estar realmente centrado en el estudiante. Podemos decirlo cientos de veces, pero el decirlo muchas veces no lo convierte en realidad. Significa simplemente que lo asumimos, pero no lo podemos practicar. ¿Por qué os estoy dando todas estas cifras? Porque simplemente lo que estoy evidenciando es que lo que estamos haciendo tiene como un edificio grande los cimientos de barro y se puede caer inmediatamente. No podemos dar enseñanza ni educación de calidad en estas condiciones. Y por no... voy a intentar ir rápido. Entonces, hay varias circunstancias que son claves. Primero, el profesorado tiene que interiorizar que debe estar en un proceso continuo de mejora y transformación de sus prácticas docentes, cosa que se dificulta con lo que anteriormente he dicho. Debe estar en procesos permanentes de innovación. En todas las universidades se hacen procesos de innovación y casi no se evalúa el proceso de innovación cuando se hace otro y casi no se ha terminado de hacer uno cuando se empieza otro. Eso crea miedo e incertidumbre, pero en este mundo actual de cambio vertiginoso no podemos esperar a hacer cambios cada 10 años. El profesor se tiene que instalar en que el cambio es necesario, que tenemos que propiciar nuevas estrategias para resolver los problemas que actualmente tenemos y que, bueno, los cambios educativos o los efectos se ven a los muchos años, pero no tenemos esos muchos años. Antes sí se tenía, pero ahora no. Ahora no podemos decir que le vamos a dar un sistema educativo 20 años de vida, vamos a hacer las cosas 20 años iguales para ver la eficacia que tiene. Eso era el mundo que ya dejó de existir. En nuestro mundo actual no podemos ir de esa manera. Por tanto, si reconocemos que la labor educativa es fundamentalmente una comunicación didáctica y resulta que lo que más está cambiando en la sociedad es la comunicación y la forma en que se comunica, no puedo mantener la parte didáctica fosilizada. Si cambiamos la comunicación, la otra parte tiene que cambiar, la forma de enseñar. Simplemente porque si no, caemos en simplemente una incoherencia terrible que nos condenará a un fracaso absoluto. Por tanto, ya entrando en lo que José Sánchez ha explicado mejor, el aprendizaje invertido permite que gran parte de la retroalimentación que le daríamos a los estudiantes, hacerla en clase, ahorrando mucho tiempo, optimiza el esfuerzo y el tiempo de los estudiantes, ya que los estudiantes no pueden anticipar muchas veces las dificultades cuando le mandamos las tareas a casa. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los estudiantes, ¿lo tenéis claro? Sí, ahora los estudiantes van a casa y ya no lo tienen tan claro. Ya lo que era claro en clase pasa a ser oscuro
cuando se van a su casa. ¿Por qué? Porque en ese momento lo veían, pero en cuanto ellos pierden el elemento contextual, la referencia, ya no. Y en su primera duda les surge inquietudes y se atoran, ya no saben seguir. Por tanto, pierden el tiempo. Aunque deseen avanzar, no pueden avanzar. Por tanto, vamos a optimizar los esfuerzos. El estudiante puede consultar directamente con el profesor su trabajo será más rentable y invertirá simplemente menos tiempo. Por otra parte, optimiza el esfuerzo y el tiempo del profesor, ya que le puede librar de tareas repetitivas. Por ejemplo, Pepe ha hablado mucho de los vídeos, pero hay compañeros de algunas ponencias que han presentado que han tomado vídeos que están en YouTube. Hay algunas aplicaciones que son muy buenas. La toma y eso. Evidentemente eso conllevará un uso adecuado de los medios visuales. Por ejemplo, no usar vídeos demasiado largos, que no debemos de usar un vídeo de más allá de 15 minutos, y ya 15 es el larguito, pero vamos, que no usar tampoco vídeos excesivamente largos para potenciar que los conceptos se puedan entender bien y se pueda trabajar de forma adecuada. Por otro lado, mejora la percepción del profesorado del esfuerzo y la dificultad que las tareas exigen. Por ejemplo, yo puedo creer que una tarea es muy fácil, pero si en clase los alumnos tienen muchas dificultades, yo ya me doy cuenta que la tarea que está haciendo exige un nivel de complejidad elevado para esos estudiantes. Que muchas veces solamente lo sabemos cuando vemos el resultado, es decir, cuando vemos los trabajos presentados por los estudiantes. Ahora, como estamos viendo cómo lo están produciendo, ya nos estamos dando cuenta las dificultades que están teniendo los estudiantes. Puede evitar errores importantes en la resolución de tareas, simplemente porque no la hayan entendido bien, como nos tienen a nosotros, pues se puede mejorar. Evidentemente, ni el aprendizaje invertido ni ninguna otra metodología es una solución mágica. Pero la situación actual, y ese es uno de los miedos que siempre tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Yo digo, no tengamos miedo al cambio porque estamos mal. Es como muchas veces las revoluciones se forman porque los pobres viven tan pobres que no pueden estar peor. Entonces, pues hay una guerra, sí mueren muchos de ellos, pero que ya estaban mal. Entonces, igual, si no reconocemos que estamos en una situación en la que simplemente estamos dando pues malas soluciones a problemas que tenemos en la actualidad, pues simplemente nos equivocaremos. Pero realmente tenemos problemas graves que no estamos resolviendo adecuadamente y que se nos van a ir incrementando en el futuro. Por eso hablé al principio de macroeconomía. Es decir, vamos a tener aún más estudiantes. Bien, teniendo en cuenta esas características, tendremos que también profundizar en los nuevos conocimientos didácticos, en asesoramiento y apoyo técnico al profesorado. Muchos profesores no saben o no sabemos, dependiendo hasta de qué herramienta, cómo manejar una determinada herramienta. Por tanto, las universidades deben de reforzar equipos técnicos que apoyen al profesorado para un mejor uso de todas las herramientas que nos ofrecen ahora mismo la virtualidad y todo lo que nos ofrecen las TIC. Se deberá retomar la didáctica de los medios visuales y especialmente del vídeo. De tal manera que no sea solamente exposición de vídeos, sino hacer preguntas, motivaciones, etc. Bueno, en resumidas cuentas, con mi exposición, lo que he querido dejar claro es que tenemos un problema complejo y que el aprendizaje invertido puede ser parte de la resolución del problema, pero solamente una parte. De todas maneras, tendremos dificultades si las universidades no gestionan de una manera distinta todos sus recursos y si no gestionamos de una manera distinta toda la cuestión del profesorado. Es decir, la virtualidad, como muchas veces creen algunos rectores, no significa que ahora, por ejemplo, aquí los estudiantes vienen 2 o 3 días, ya tengo más espacio para meter más estudiantes. No. La virtualidad, si queremos un aprendizaje basado en el estudiante, significa la posibilidad de retroalimentar los aprendizajes de estos estudiantes. Y para ello se necesita tiempo, formación y apoyo.
Y esas son una de las características que si se llegan a implementar en los centros universitarios, harán que los centros universitarios aumenten su calidad de enseñanza. Si no, pues tendremos graves dificultades y simplemente estaremos formando a estudiantes con graves déficits. Y también es por ello que algunas veces los estudiantes de la educación semipresencial creen que están aprendiendo menos que la presencial. Es curioso. ¿Por qué creen que están aprendiendo menos que la presencial? Porque por lo menos en el otro lado escuchan el doble de tiempo al profesor. Pero si yo no escucho el doble de tiempo al profesor y nadie me retroalimenta, pues creo que estoy perdiendo gran parte de mi tiempo y de mi esfuerzo. Bueno, espero que os haya servido de algo y le dejo con mi compañera Priscila. ¿El mando? Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludarlos, agradecerles su permanencia y agradecer al Congreso la posibilidad de poder compartir el trabajo que estamos haciendo bien lejito de aquí, en el Cono Sur, especialmente en mi institución, una institución que tiene los 3 niveles de formación de educación superior, Centro de Formación Técnica, Institutos Profesionales y la universidad. Y la idea es que estamos tratando de hacer un proceso de migración desde la presencialidad a la virtualidad. Y voy a explicarle a grandes rasgos algunas cosas que son importantes para nosotros en este sentido. ¿Me dan la siguiente, por favor? Yo. Disculpe. ¿Por qué? Algunas razones de por qué estamos migrando desde planes de estudio presenciales a planes de estudio con componente virtual. Algunas razones de esta situación es necesidades formativas. Tenemos perfiles de estudiantes diferenciados, estudiantes que trabajan, estudiantes diurnos, estudiantes vespertinos, estudiantes de fines de semana, y tenemos que darle respuesta a estas necesidades formativas. En segundo, la oferta académica diversificada. Como institución nos interesa una oferta educativa diferenciada para todos estos perfiles de estudiantes futuros que tenemos. Por otro lado, estamos inmersos en la sociedad del conocimiento. ¿Esto qué supone? Supone generar itinerarios formativos abiertos y flexibles, que no tengan término, que puedan ir marchando hacia la formación permanente y continua. Es decir, nosotros tenemos que pensar en la universalidad de la universidad. La universidad en cualquier lugar geográfico, presencial y virtual, la universidad a lo largo de la vida, no de carreras que tienen términos, sino de carreras formativas que tienen entradas y salidas diferenciadas, y por último, masiva, es decir, para todos. En tercer lugar, es porque nosotros asumimos una formación basada en competencia, y hay competencias de empleabilidad esenciales para la sociedad. Una que es el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, competencias digitales que queremos traspasarle a nuestros estudiantes, y por otra parte, generar comunicación efectiva. Y el uso de la tecnología significa comunicación efectiva, no existe de otra forma. Esas son algunas de las razones que nosotros como institución o nosotros hemos pensado que nos permiten ir haciendo una migración paulatina desde la presencialidad a la virtualidad en determinadas carreras. Implicancias curriculares. Por un lado, el diseño curricular. Y en este diseño curricular hay que suponer, primero, una definición de perfiles de egreso basado en competencia. Esto para darle respuesta a los requerimientos de la sociedad, no solo del mundo laboral, sino que de la sociedad como su conjunto. En segundo lugar, es asegurar que esos programas formativos en cualquiera de sus niveles sean pertinentes, sean efectivos, sean viables. En tercer lugar, es asegurar que esos perfiles de clases presenciales sean idénticos a los perfiles de egreso de los planes que han transitado hacia la virtualidad.
Y en cuarto lugar, verificar cuánta virtualidad realmente puede asumir una determinada carrera. Las carreras son distintas, yo no tengo perfiles de egreso igual, no es lo mismo formar a un técnico en enfermería que a un enfermero o a un administrador que a un ingeniero comercial. O sea, los perfiles, yo tengo que ver cuánta virtualidad puedo generar al interior de estos programas académicos. Entonces, la migración desde la presencialidad a la virtualidad pasa por el diseño curricular, pasa por un diseño curricular realmente pertinente a los requerimientos de este nuevo estudiante, de este estudiante que está deseoso de seguir aprendiendo y de tener una profesión y una titulación que le dé empleabilidad en el mundo laboral, básicamente para ser feliz. Nuestra misión dice ahí que queremos formar personas que sean competentes para ser felices en el mundo, en la sociedad en la que están inmersos. Y por eso yo hablo de la migración. En primer lugar, desde asignaturas semipresenciales a planes de estudios totalmente semipresenciales, desde porcentajes bajos de virtualidad a altos porcentajes de virtualidad. La pregunta es, ¿hay una receta? No existe una receta para ello. No hay una receta única. Eso está en función de los diseños de los planes de estudios, está en función de los perfiles de egreso, está en función de las titulaciones. Por lo tanto, al interior de la institución, yo tengo planes de estudio que tienen un alto contenido de virtualización y otros que tienen menos. Cada carrera, cada titulación tiene su realidad. Y en ese sentido hay que ser muy realista en mirar, la presencialidad no lo soluciona todo, así como la presencialidad tampoco lo soluciona todo, hay que lograr los equilibrios. Y en ese sentido, entonces estamos transitando desde un aula tradicional a un aula con apoyo intensivo de TIC y al aula invertida. Ese es el tránsito que estamos haciendo desde estos planes presenciales a estos planes semipresenciales. ¿Para qué? Esa es nuestra pregunta, ¿para qué? Para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. O sea, nuestro foco es mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Y si ustedes han escuchado en las noticias, nosotros en Chile tenemos estudiantes que nos están exigiendo y le están imponiendo a las instituciones de educación básica, media y superior a mejorar la calidad de los aprendizajes. Y se han escuchado desde hace 5 años, nuestros estudiantes salen a la calle y decir, queremos mejorar, queremos tener una educación de calidad. Y como institución de educación superior no podemos desoír esos llamados de los estudiantes. Y en este tránsito, obviamente, nosotros estamos tratando de responder a esos requerimientos. Aquí se ha hablado de la importancia de la programación llamada planificación y me asemejo mucho a lo que presentaba el doctor Sánchez. La actividad previa. Nosotros tenemos una especie de estrategia metodológica donde hablamos de una actividad previa y esto es muy válido para la clase invertida. La actividad previa es aquella que se programa y se diseña y se piensa para que el estudiante cuando llegue a la clase sepa a qué va a ir a la clase y que la clase no se constituya en una magia, es decir, ¿qué saca hoy día el profesor del sombrero para ver qué vamos a hacer hoy día en clase? No. Y lo tomamos un poco de nuestro patrono que es Santo Tomás, es decir, vengamos preparados a la clase, pero preparados tanto profesores como estudiantes, a través de actividades que yo les puse ahí, actividades motivacionales que se ponen en las plataformas, actividades de explicitación de los conocimientos previos, actividades de reestructuración de los contenidos, pero también actividades de evaluación. Si ustedes se fijan en esos 3 momentos, actividad previa, actividad presencial y actividad post sesión de clase, lo cruzan la evaluación. Es relevante y fundamental los procesos evaluativos en estos modelos formativos. Evaluaciones, autoevaluaciones,
evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de pares, etc. Hay que pensárselo en todo. A nivel presencial, lo esencial, aprovechar el tiempo de clase de los estudiantes ¿para qué? Para activar los conocimientos previos, pero en el fondo para aplicar el conocimiento. Yo a la clase voy, a esa clase presencial, a esos minutos donde tengo el encuentro físico profesor-estudiante, a aplicar lo aprendido. Y posteriormente está la actividad de posesión, donde yo también genero estrategias metodológicas, actividades que tienen que ver con ampliación del conocimiento, que tienen que ver con aplicación a nuevas ideas, que tienen que ver con actividades de reforzamiento, si yo he detectado que no se han logrado los resultados de aprendizaje que yo había definido, y obviamente actividades de evaluación. Y aquí es súper importante porque las actividades de evaluación, como estamos en un modelo formativo basado en competencias, yo debo generar evidencias del aprendizaje. Y aquí cobra relevancia la evidencia de producto y la evidencia de desempeño. ¿Cuándo yo puedo hacer? La evidencia de producto, el estudiante la puede hacer en su casa sin que yo lo vea, pero una evaluación de desempeño debe ser en el aula, debe ser cuando yo vea ese procedimiento, cuando yo vea esa ejecución, cuando yo vea esa técnica aplicada. ¿Qué supone para nosotros, qué ha supuesto para nosotros la migración desde planes presenciales a planes más virtuales? Un trabajo colaborativo entre mucha gente. Nosotros constituimos una institución que está formada por más de 27 sedes a lo largo de todo Chile, y los programas de estudio son lo mismo para la sede que está en Arica como para la sede que está en Punta Arenas. Por lo tanto, yo debo asegurar unos mínimos básicos que me aseguren que lo que aprenden los chicos en Arica es lo mismo que van a trabajar los chicos en Punta Arenas. Eso significa un trabajo colaborativo de un conjunto de personas ahí, entre los diseñadores curriculares que nos encargamos del currículum, los expertos de contenido que son los profesores expertos en la disciplina que nos dicen qué se puede virtualizar y qué no es viable de virtualizar, los diseñadores instruccionales que transforman esos contenidos en experiencias de aprendizaje, los diseñadores multimediales que transforman esas actividades en actividades interactivas, motivadoras para los estudiantes, los tutores y facilitadores que son los que intervienen en el aula con los profesores, y un soporte técnico tanto para el profesor como para el estudiante para resolver los problemas que nos enfrentamos cuando tenemos aulas virtuales. Entonces, eso supone un trabajo colaborativo, ¿para qué? Para que los planes de estudio sean viables, para que se generen actividades de aprendizaje, generadoras de aprendizaje, para que se recupere de alguna forma el rol y la responsabilidad. A ver, en este proceso de migración hay un factor clave que es la responsabilidad, el nuevo rol que tienen que asumir los estudiantes. El doctor Ríos hablaba del peso de las actividades. Cuando yo diseño un programa académico, estoy pensando en cuánto tiempo real de trabajo le tiene que dedicar este estudiante a ese programa académico para finalizarlo. Y aquí incorporamos el sistema de créditos transferibles. Yo no sé si en México se está incorporando, pero en Europa sí lo tienen, y en Chile adherimos a un sistema de créditos transferibles para todas las instituciones de educación superior. Entonces, lo que nosotros queremos es apoyar a los profesores y apoyar a los estudiantes. Si bien es cierto, como decía el doctor Sánchez, yo puedo recurrir a material que existe para adecuarlo, utilizarlo, nosotros como institución, y creemos que es súper fundamental, en que hay ciertos materiales claves que deben ser trabajados por equipo para asegurar esos mínimos y lograr los aprendizajes esperados, los resultados de aprendizaje que se ha definido para cada una de las asignaturas. Y por último, ¿qué beneficio para el estudiante? Recién decía Pepe, decía, lo que dice un profesor no lo puede repetir 2 veces de la misma forma. En cambio, en un material
virtual, el estudiante puede repetirse 5, 6, 10 veces si necesita esa clase hasta que logre la comprensión de ella. Entonces aquí yo puse algunos beneficios para los estudiantes. Puede acceder las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ver estos materiales cuando lo estime conveniente, estudiar desde cualquier parte. Interactuar y comunicarse con los otros, una de las competencias más importantes del trabajo en equipo. Hoy día la sociedad le exige al profesional que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que sea tolerante, que respete las ideas de los demás, y esto solo se logra con un trabajo colaborativo y se tiene que lograr desde la básica hasta la educación superior, y eso supone utilizar lo que tenemos a nuestro alcance, que son las tecnologías. La tecnología no sirve si no tiene una función pedagógica. Yo no saco nada con tener una calculadora si no sé qué datos debo meter a la calculadora. Me acuerdo que una estudiante me decía, pero déjeme usar la calculadora, ningún problema, pero ¿cómo ingresa los datos? Ese trabajo es el que hay que trabajar en el aula en los pocos momentos, en las pocas horas de presencialidad. Y creo que como algunas limitaciones, obviamente este proceso de migración requiere de una capacitación y de formación del docente que va a abordar este desafío, no solo en el uso de las tecnologías, sino que también en el manejo del aula virtual. Y obviamente requiere de un apoyo y un soporte técnico, pero también pedagógico muy alto. Y esto no las instituciones, significa también un componente económico que muchas veces limita esta migración. Sin embargo, el trabajo colaborativo en estos procesos de inmigración es esencial. No se le puede dejar al profesor solo, no se le puede hacer responsable de todo lo que va a ingresar. Él también tiene posibilidad de ingresar sus propios materiales, generar sus propios recursos, pero hay un conjunto de recursos que son trabajados desde las instituciones para asegurar los mínimos que cada programa de asignatura lo requiere. Ha sido una experiencia que estamos trabajando desde el año 2009 a la fecha y hemos migrado, nosotros tenemos más de 200 carreras distintas. Es una institución bastante grande, casi la institución más grande privada, porque no somos una universidad estatal, sino que somos una institución privada que existe en Chile y que tiene todos los niveles de formación, desde colegios hasta universidades. Bien, les agradezco el haberme escuchado, lo hizo bastante rápido, los chilenos hablamos rápido, espero que haya sido claro y que les sirva de motivación para poder trabajar en sus organizaciones. Muchas gracias.